la verdad que yo no conocía esta historia y se me pasó, porque habitualmente sigo este tipo de casos, lamentablemente como muchos hombres terminan sufriendo violencia. Siempre trato de seguir este tipo de casos que hacen a lo que no se dice en los medios de comunicación, ¿no? Bueno, no lo conocía, se me pasó, tampoco vi la serie Bebé Reno, no miro series porque no tengo tiempo, pero el amigo psicólogo Alejandro Limanovich lo entrevistó a, a quien vamos a entrevistar ahora, a Ramiro Simón, a él me refiero. Me pasó esa nota y digo, esto es buenísimo, digo, no, esto es ciencia ficción, o sea, buenísimo en el sentido de que es una cosa increíble, básicamente, ¿no? Lo que vivió Ramiro. Bueno, y de ahí me empecé a meter en la historia, empecé a buscar información al respecto y bueno, di con el libro que escribe él justamente, no lo he leído todo, pero sí leí algún resumen por allí, que se llama Sobreviviendo a una psicópata. Es la historia de Ramiro Simón, como dijimos, un guionista que vio un calvario luego de conocer a una mujer en un boliche, como cualquier persona normal, como cualquier hombre común y corriente, hasta llegar a literalmente comer de la basura, ¿no? Increíble. Vamos a hablar con Ramiro, estamos en contacto. ¿Cómo estás, Ramiro? Gracias por atendernos. Hola Antonio, ¿cómo estás? Muchas gracias a vos por la entrevista, por la invitación. No, la verdad que, bueno, disculpa, no había conocido tu historia, se me había pasado, sinceramente, me la comentó el amigo Dimanovich, el psicólogo. Eh, es impresionante, ¿no? Es impresionante y esto habla de cómo el hombre también, así como el hombre a veces es victimario, ¿no? Y ejerce violencia contra la mujer, psicológica, física, etcétera, etcétera. La mujer también a veces es victimaria y ejerce violencia contra el hombre de diferente estilo. Relatanos tu historia sucintamente para aquellos que no la conozcan, de cómo comenzó y cómo finaliza tu calvario. Bueno, voy a tratar de hacer un resumen, como siempre digo, porque son casi 10 años a lo largo de todo lo que fue sucediendo y sigue sucediendo, que es fuerte y trato a veces de no caer tan profundo en contarla todo porque es como que uno lo revive mucho. Pero hago un pequeño resumen. Yo trabajaba allá por el 2011 con Pino Solanas en el Congreso de la Nación. Tenía una pequeña productora audiovisual, trabajaba con varios canales, tenía mis clientes, trabajaba con Televisa México, bueno, iba más o menos remándola, me iba yendo más o menos bien. Y estaba por comercializar un guión mío a Estados Unidos, a, a Jair Doyle, que es uno de los socios de Cris Morena, en realidad agente que trabaja con Jair Doyle. Y bueno, estaba separado hace unos 10 meses de mi mujer, salgo a bailar y en eso conozco a una chica que me presenta un amigo. Él me presenta como director de cine. Yo justo había ganado un premio de un cortometraje que se llama Calabazas en la Vereda, que habla de chicos de la calle. Y me presenta así, mira, él es director, ganó este premio, qué sé yo, y él no la conocía en realidad, y ella se presenta y, o casualidad, ella también era escritora, guionista y trabajaba para muchos artistas muy importantes como Diego Torres, Valeria Lynch, según ella decía, ¿no? Y Cris Morena, entre otros. Bueno, pegamos onda, nos quedamos hablando, la conocí, salimos esa noche, seguimos tomando por ahí y la cuestión que a los pocos días me llama por teléfono, me dice que había visto mi trabajo, que quería hacer una propuesta, me propone trabajar para Cris Morena, que dice que quería volver a la televisión luego de la muerte de su hija, y me propone escribir para la nueva serie para la que ella, con la que ella quería volver. Y bueno, nada, entre idas y vueltas, porque me daba muy poco tiempo, daban 45 días, y yo le dije que la iba a hacer quedar mal, porque es muy difícil. Le muestro el guión que yo estaba comercializando con Estados Unidos, que estaba ahí en las tratativas. Y bueno, cuando le muestro el guión, me dice, tenés que ser vos, tenés que ser vos. Le dije, bueno, yo te advertí que es muy difícil, es muy poco tiempo, y empezamos. Y con esa excusa, bueno, yo salía al Congreso de la Nación o donde estaba rodando con Pino, me iba corriendo a la casa de ella y estaba todos los días, durante 45 días, 2 meses más o menos, estuve sin dormir todos esos días, o sea, durmiendo muy poco, 2 horas, 3 horas. Imagínate que era una oportunidad nueva también para trabajar con Gris Morena, era como, bueno, dejo todo en la cancha. Y bueno, como hace todo psicópata integrado, que es el nombre científico que tiene, que es lo que no se conoce, que es lo que los psicólogos recibidos ahora de la UBA van a estudiar por fuera, porque en la UBA no lo enseñan.
y por eso creamos el proyecto de ley. Ujú. Bueno, nada, empezó con un ida y vuelta, me quedaba a dormir en la casa mientras ella iba como enamorándome, y poco a poco me fue, digamos, lo estoy resumiendo, ¿no? Me fue aislando de mi familia, después nos dimos cuenta que los cafés que me daba me iba metiendo, me iba como drogando. Y así al poco tiempo, a los 2 meses, cuando entregamos ese guión que había que correr para entregarlo, me dice que su ex marido, un militar, me dice que era un psicópata, que la quería matar a ella, que nos quería matar a todos porque nada, Ujú. yo había aparecido en su vida. Y a partir de ahí empieza todo un calvario de que nos cortaban la luz, de que era él supuestamente queriendo ingresar, Ujú. que había que escaparnos y yo empecé a vender todas mis cosas. Yo, bueno, entre comillas, me enamoré de esa persona que me estaba manipulando, ¿no? Que yo no sabía todo esto. Ujú. Empecé a vender mis cámaras de televisión con las que trabajaba, mis de edición, perdí el trabajo en el Congreso y me compré un auto y era para escaparme, para estar todo el tiempo yendo de un lado al otro, un campo al otro, hasta que finalmente nos fuimos a vivir a la casa de unos familiares de ella en el interior, en Chilecito, Ujú. luego en Córdoba, y esto me llevó, terminé, para resumirlo, desde el Congreso de la Nación a estar en Córdoba, luego recibir cuchillazos y palazos durante 5 años, comiendo de la calle, limpiando autos en las esquinas de Córdoba, Qué bárbaro. y bueno, así destruido al borde de la muerte y del suicidio, jugando a que los autos me pisen, viste, escondiéndome en las esquinas para, viste, tratar de tomar fuerza y seguir Ujú. adelante y a limpiar el próximo auto que venga. Era como tratar de no pensar y decir, bueno, tengo que generar plata, porque a todo esto, una de las cosas que ella utilizó, que como lo hace todo psicópata, inventó que tenía un cáncer. Ujú. Entonces, y además tenía convulsiones, en cualquier lado que estabas con ella se caía de cabeza, empezaba a temblar, era muy difícil, viste, manejar todo eso, más imaginar que todo eso finalmente era mentira. En- Después ya eh, de, sí, no, no, después termina. de- Ujú. Luego de los últimos 5 años me descarta, que es cuando el psicópata ve que ya no te puede sacar más nada, ya me había sacado todo el dinero, a mi familia también, robó muchísima plata, y yo estaba muerto en vida. El psicópata disfruta del dolor del otro, yo ya no, ni lloraba, estaba tan mal, tan vacío, que ni lloraba, que es el lugar donde te inducen, ellos te inducen a ese lugar, a la depresión y a sentir que no vales nada y que todo es tu culpa para que te suicides. Qué bárbaro. Porque ellos son especialistas en eso, en generar suicidios, que en realidad son asesinatos. Entonces, cuando vuelvo acá a Buenos Aires, yo sin saber nada de todo esto, ¿no? Me doy cuenta, veo en las redes, después de 5 años no tener redes, no tener celular, no tener nada, que estaba mi guión, el que yo estaba por comercializar a Estados Unidos con la gente que trabaja con el socio Cris Morena, que Cris Morena lo había producido bajo el nombre de Aliados y lo había vendido a 22 países. Entonces, bueno, ahí se me cayó la venda de los ojos y me di cuenta que la psicópata siempre había sido ella y que habíamos estado escapando de un militar que nos quería matar y me alejó de mi familia, que no, que era otra víctima más de ella. Yo después hablé con ese militar y ese militar le pasó lo mismo que a mí, hace 13 años que no ve a su hijo Qué locura. y bueno, es una víctima más, como tantas otras que está teniendo esta chica llamada Noel. ¿Entre qué años y qué año fue esto, Ramiro? Fueron 5 años. ¿Entre qué año y qué año? Más o menos 2011, 12 y 2017, que ya fue que volví en el 2000, sí, a fines de casi 2017. Vos ideológicamente, ¿qué pensamiento tenés? Te pregunto porque habitualmente cuando hay un hombre que denuncia este tipo de casos, no, no este porque es muy particular, pero cuando algún hombre denuncia violencia de una mujer contra un hombre, algo te dice, vos fascista, vos sos de derecha, sos conservador. Pero a ver, vos participabas con Pino Solanas, que no era alguien de derecha, digamos, ¿no? Alguien del progresismo, si uno quiere. ¿De qué ideología tenés vos, para tener una idea? No, la realidad es que mi única ideología es la de Jesús, ni siquiera religión, sino amar al prójimo como a vos mismo, amar a Dios sobre todas las cosas, y no voy a misa, no voy a nada. Pino me permitía trabajar con él sin tener ideología política. De hecho, nunca me afilié al partido político, no sé si alguna vez lo hice por alguna cuestión del trabajo o lo que sea, pero creo que no, nunca ni me afilié. No tengo ideología política, la realidad es que no. No tengo ningún tipo, ni partido de fútbol, ni nada. Ujú. Es interesante marcar esto, ¿no? Para terminar con los preconceptos respecto a la denuncia de los hombres. Después pensaba, mientras vos comentabas tu caso, ¿esto te hubiera pasado si vos no te hubieras enamorado? ¿O si lo hubiera visto solamente como ¿cómo podemos decir? Un toco y me voy, o no te hubiera involucrado tanto? Porque es como que vos vas perdiendo racionalidad, me da esa impresión, no sé si vos coincidís con este análisis, y te va ganando lo emocional y llega un momento que te domina lo emocional, ¿no?
Claro, en realidad es que pasan muchas cosas al mismo tiempo. Luego de estudiar mucho, que estudié por ser, como nos pasa a todos los supervivientes, y para hacer el proyecto de ley que luego presentamos, es algo que pasa en simultáneo, pasan muchas cosas, y el que no lo vivió es muy difícil de entenderlo, porque uno dice, ¿cómo te van a obligar a, si vos no haces algo que no querés? Y eso es una gran ventaja que llevan encima porque la gente va al psicólogo, pero todavía no termina de entender el poder no solo de la mente, sino de la emoción, de la fe. Esta era una psicópata que se llama Tríada Oscura y usaba mucho la espiritualidad. Por ejemplo, cuando yo la conocí tenía un cuadro de la Madre Teresa de Calcuta, me contaba que había ido a la India a ayudar gente, que era profesora de catequesis, la familia lo apoyaba. Y la forma de manipulación son técnicas utilizadas hasta en guerra. Es como que yo te diga que si un hermano tuyo, que lo amás y tenés toda la confianza, vos en tu casa dejaste una billetera y desaparece 10.000 pesos, ¿vas a pensar que tu hermano te lo robó o que lo perdiste? En realidad vas a decir, en alguno lo perdí, no vas a pensar que tu hermano te lo robó, que es tu Claro. hermano toda la vida, que te llevas bien, que tenés toda la confianza, no hay razón, decís, es más, le vas a decir a tu hermano, che, me perdí 10.000 pesos, me prestás porque, o sea, no se te va a cruzar por la cabeza. Bueno, el psicópata lo primero que hace es una de las grandes estrategias, y como es bien sabido, es enamorarte. Cuando un psicópata te enamora, sabes que cuando vos amas, confías en la persona. Entonces, por eso la primera estrategia que tienen es enamorar a la víctima que eligen. Además, te estudian profundamente, te estudian la psiquis, tus sueños, tus miedos, tus aspiraciones. Y llega un momento que después de que te enamoran, te generan lo que es algo que repiten todos los psicópatas. Primero te enamoran, te tratan muy bien, te llevan muy arriba, te hacen endorfinas, dopamina, todo tipo de emociones que son muy fuertes para el cerebro, que de hecho ninguna droga las puede generar. Y luego te empiezan con la devaluación, que es un maltrato muy profundo, y te tienen así, de tratarte bien a tratarte mal. Esa mezcla genera una Sí, adicción peor que la cocaína y te claro. destruye el cerebro. Una Te suerte destruye. una suerte de montaña rusa de emociones. La verdad que tengo miles de preguntas para hacerte, se nos acaba el tiempo, pero quería pedirte, no, no sé si un tip, un consejo, como dicen ahora, pero para aquellos hombres que están empezando una relación o que están conociendo a una chica, ¿qué le podés decir vos? ¿No? Porque esto está pasando y pasa, lo que pasa es que el hombre tiene miedo de denunciarlo, porque bueno, le van a decir, bueno, tiene miedo, te domina tu mujer, no, sos poco hombre, ¿por qué no te la aguantás? Etcétera, etcétera, ¿no? Entre otras críticas que habitualmente reciben los hombres. ¿Qué le podrías decir vos a un hombre que a lo mejor está viviendo esto y no lo entiende como esto, no se da cuenta? Es muy importante a los hombres, a las mujeres, porque la psicopatía no tiene género, y sobre todo por nuestros hijos, nuestras hijas, porque esto pasa chico, incluso en el bullying en los colegios. Esto va más allá de las parejas, es que eduquen a sus hijos sobre psicopatía integrada. Googleen y busquen los especialistas, por eso hicimos el proyecto de ley. Busquen lo que es un psicópata integrado y cuáles son las maneras que tienen de capturar, porque la mayoría de los casos de Ni Una Menos y de asesinatos de niños, como el de Lucio Dupuy, psicópatas integrados que nadie lo está enseñando, ni siquiera la facultad de psicología, lo estudian por fuera. Ujú. Entonces, psicopatía integrada, porque para dar un tip, en realidad son muchas estrategias las que usan y lleva como 1 hora, 2 horas hablarlo esto. Entonces, ¿cómo hago para saber y cuáles son las estrategias que utilizan los psicópatas integrados para captar? Y van a ver que esto se repite en el trabajo, en el bullying, en las escuelas. Ramiro, ¿nos escuchás allí? Sí, te Sí, escucho. se nos estaba yendo el audio, lamentablemente. Eh, ¿Cómo puede la gente conseguir tu libro, Sobreviviendo a una psicópata? ¿Cómo puede adquirirlo? No sé si está en catálogo todavía. Sí, sí, está, lo vendo yo porque como le estoy haciendo juicio a Cris Morena, algunas editoriales no lo quieren agarrar, así que lo autopublico. Ujú. Me escriben a mis redes, que es Ramiro Simón-bajo, y de ahí yo lo envío para todo el país. Muchísimas gracias por estos minutos, Ramiro. Gracias por abrirte y poder contar tu testimonio. La verdad que es muy valioso. Muchas gracias. Muchas gracias a vos. Un gran abrazo. Adiós. Chao, Antonio.